Muy buenas noches, qué bueno es volver a encontrarnos un miércoles más. Juntos en esta noche vamos a cantar a nuestro Dios, vamos también a escuchar su palabra. Nos toca en esta ocasión ver un capítulo más del estudio que estamos realizando los días miércoles. Así que te invito a tomar tu Biblia, tenerla ahí contigo. Seguimos revisando el libro de Génesis. Así es que, por favor, dispón tu corazón para juntos poder leer la palabra del Señor y luego pedirle a Él la sabiduría para poder aplicarla a nuestra vida. Bienvenidos, amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan. Bienvenidos, familiares y amigos. Bienvenidos todos. Vamos a cantar en esta noche y les invito a hacerlo con todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Buenas noches, hermanos, es una gran bendición reunirnos para cantar a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando este coro que dice: oh, ven y deleítate en el Señor. Es hermoso saber que la palabra de Dios dice que nos deleitemos en Él, es decir, que lo busquemos, que estemos ahí teniendo una relación íntima con Él, y dice que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y eso es lo que dice esta alabanza. Vamos a cantar, hermanos. Amén. Qué hermosa promesa que tenemos de deleitarnos en nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios, y Él va a cumplir cada deseo de nuestro corazón, siempre y cuando esté en su voluntad. Vamos a cantar este himno que dice: dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Cantamos, hermanos.
brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Qué hermoso es cantar que tenemos dulce comunión cuando estamos deleitándonos en nuestro Dios. Es lo que cantamos anteriormente, también poder buscar el rostro de Dios continuamente. Vamos a orar, mis hermanos, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar. Padre, qué hermosa bendición tenemos de poder estar reunidos, Señor, de tener este tiempo para poder buscar, Señor, tu rostro, para poder abrir tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por darnos la bendición de poder estudiar tu palabra, de tener también un material para poder seguir estudiando el libro de Génesis, Padre. Qué hermoso es ver cómo tú fuiste formando cada cosa de la que vemos ahora, Señor, en la creación. Incluso nosotros mismos somos creación tuya, Padre. Y es hermoso ver cómo necesitamos buscarte a ti, necesitamos cada día estar en contacto contigo, Señor, para poder así estar seguros y poder hacerle frente al enemigo, Señor, porque reconocemos que no somos nosotros, sino tú, Padre, tu Hijo que vino a dar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, queremos escuchar tu voz, queremos que seas tú hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar una alabanza más, mis hermanos, y esta alabanza también habla del buscar a nuestro Dios, del buscar el rostro de nuestro Dios, ¿sí? Y el querer ser más como Él. Cantamos entonces esta alabanza que dice, de gloria en gloria. Cuanto más
qué bendición es poder alabar a nuestro Dios y que nuestro deseo sea ser más como nuestro Dios y así reflejar al mundo su amor. Vamos a prestar atención a la palabra de Dios. Gracias al Señor que nos ha dado la bendición de poder cantar con toda libertad, con todo el gozo. Hemos podido alabar a nuestro Dios en esta noche y qué bueno es poder hacerlo. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio del material de nuestro hermano Warren Wiersbe, que él lo llama Seamos Básicos. En esta ocasión vamos a ver la lección 7 y nuestro hermano Wiersbe titula la lección 7 Cuando el panorama sea desolador, intente mirar hacia arriba. Así es como titula a esta lección 7 basada en Génesis capítulo 4 desde el versículo 25 hasta Génesis capítulo 6 y versículo 8. Ese es el pasaje bíblico que vamos a estar viendo en esta noche. Así que les invito a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor. Una vez más podemos elevar nuestro cántico a ti. Una vez más, Señor, podemos venir a tu palabra y poder conocer un poco más de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder comprender tu palabra, a poder tener muy claro, Señor, que no siempre entenderemos todo, Señor. Pero, amado Dios, ayúdanos a poner por obra lo poco que logremos entender, Señor. Habrán muchas preguntas que no tendremos la respuesta ahora mismo, Señor, pero tenemos la certeza de que un día tú nos despejarás toda duda, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu palabra. Padre bueno, gracias por cada hermano, por cada familiar, por cada amigo, Señor, que ahora mismo está acompañándonos a través de esta transmisión. Te pido, Padre, que hables a sus vidas, que les enseñes, Dios, lo que tú anhelas de ellos. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Te agradecemos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Génesis, vamos a ir al capítulo 4, ¿sí? Y ahí vamos a estar revisando desde el versículo 25. Decía que es la lección número 7 de Seamos Básicos. Y esta lección 7, nuestro hermano Wiersbe la ha titulado Cuando el panorama sea desolador, intente mirar hacia arriba. Y quiero empezar diciéndote que el pecado había entrado a la raza humana. Y sabes, no pasó mucho tiempo para que la corrupción que había engendrado se propagara y llegara a contaminar toda la creación de Dios. Fue así como empezó todo. Y mira, como un tumor canceroso, el mal contaminó la civilización. Lo fue dañando poco a poco y poco a poco el cáncer del pecado se regaba y lo llegó a contaminar todo. Y sabes, este pecado traía muerte a donde quiera que iba. Y ahí tú entiendes, la paga del pecado es la muerte. Y sabes, esta porción de Génesis que vamos a leer cubre más de 1500 años de historia humana. Mira, años que están marcados por el pecado y la tristeza. Pero cuando la noche está más oscura, es cuando las estrellas brillan más. Si alguna vez has tenido la oportunidad de estar en algún lugar alejado, ¿qué tal en la selva? Totalmente oscuro y tú miras hacia arriba y miras que las estrellas se ven mucho más, con más intensidad. Y sabes, también cuando el horizonte es más amargo, es reconfortante mirar hacia arriba. En esta sección de Génesis que te dije, del capítulo 4, 25 hasta 6, 8, se nombran 13 personajes diferentes y 4 de ellos sobresalen porque están relacionados con algo especial que Dios hizo para animar a su pueblo. Y esos 4 fueron Set, Enos, Enoc y Noé. Vamos a estudiar a estos 4 personajes en esta noche. Así que vamos al primero. Es Set. Set, un nuevo comienzo dado por Dios. Y está ahí en Génesis capítulo 4, 25. Vamos a leer
hasta el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Leemos entonces la palabra del Señor. En Génesis capítulo 4, versículo 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Sí? Hasta ahí el pasaje que vamos a leer. Mira, el único rayo de esperanza en medio de la oscuridad fue la promesa de Dios de que un día habría de nacer de la simiente de la mujer un redentor. ¿Recuerdas? Eso fue dicho ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la promesa era que aquel redentor derrotaría a la serpiente. Pero Abel estaba muerto. Así que él no podría engendrar un hijo. Y Caín, el homicida infiel, se había ido a vivir errante y a edificar una ciudad al oriente de Edén. La pregunta entonces, ¿cómo podría cumplirse la promesa de Dios? Dios es soberano en todas las cosas y sus planes no se frustran. Sus planes se cumplen. Sus planes se van cumpliendo y no se van a llegar a frustrar por los caminos necios y pecaminosos de la humanidad. Debido a que Él es un Dios soberano, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El plan, la promesa que Dios había hecho, se iba a cumplir. Para nuestra mente humana no lograría entender esto. Si Abel estaba muerto, Caín lo mató, él fue un homicida errante, de él no iba a venir el Redentor. ¿Cómo sería esto entonces? Dios sabía cómo lo iba a hacer. ¿Sabes? El Señor le permitió a Eva concebir y tener un hijo al cual llamaron Set. Es el nombre. Y Set significa sustitución. Porque Dios lo había escogido para reemplazar a Abel. Génesis 5 es la primera genealogía en las Escrituras e introduce el libro de las generaciones de Adán. Mira, puedes verlo ahí, Génesis 5:1. Allí se listan 10 generaciones desde Adán hasta Noé, así como se listan 10 generaciones desde Sem hasta Abraham. Y en las genealogías de Sem, mira, puedes verlo en Génesis 11, versículos del 10 al 26. Ahora, la muerte reinaba a causa del pecado de Adán. Y hoy en día sigue reinando todavía. La paga del pecado es la muerte. Y en la historia bíblica, varias veces el nacimiento de un bebé ha hecho la diferencia. Cuando tú miras la Biblia, vas a ver que el nacimiento de un bebé hace la diferencia entre la victoria y la derrota sobre el pueblo de Dios. Y durante los días difíciles del pueblo de Dios en Egipto, ¿recuerdas quién nació? Nació un bebé. En tiempos muy difíciles nació Moisés, quien vino a ser el libertador de su pueblo. ¿Lo ves? En días muy difíciles nació un bebé.
Y luego este bebé vino a ser el libertador, Moisés, el que guiara al pueblo, sacándolo desde la esclavitud, guiándolo por el desierto, camino a la tierra prometida. Y mira, cuando la lámpara de la profecía estaba por apagarse, ¿sabes a quién trajo al mundo nuestro Dios? A Samuel, para llevar a Israel de vuelta a la palabra de Dios. Y puedes revisar esto ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Sabes? Cuando el reino se estaba desintegrando sobre el mando de Saúl, Dios envió un hijo de Isaí. Dios había traído ya un niño al mundo que estaba creciendo y trajo un hijo de Isaí. Y aunque todos pensaban que era el más fuerte, en realidad Dios había escogido al más pequeño y al más débil tal vez para ellos, para el mundo. Y Dios envió entonces ahí a un hijo de Isaí, a quien lo había escogido para ser el próximo rey de Israel. ¿Recuerdas quién era él? Este fue David. Mira, en un punto bastante bajo de la historia de Israel, por la gracia de Dios, un niño pequeño continúa la línea mesiánica que provenía de David. Puedes verlo ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Ahora, a pesar de los ataques de Satanás y de la desobediencia de su pueblo, Dios fue fiel y siguió obrando para que su promesa de un redentor pudiera cumplirse. Esto debía ser algo que motive al pueblo de Dios. Debía ser algo muy importante para el pueblo de Dios. A medida que ve que el mundo va acercándose cada vez más al pecado y a la rebelión. Mira, recordemos que Dios es soberano y Él va a cumplir sus propósitos. Así que Abel estaba muerto, de él no iba a salir el redentor. De Caín tampoco iba a salir el redentor, ya que Caín fue un homicida, un hombre errante, apartado de Dios. Pero Dios tenía en sus planes dar un hijo más a Adán y a Eva. Y vino Set, un niño nació y sería la esperanza, y de ahí vendría el redentor que había sido prometido. ¿Puedes ver? Entonces ahí lo tienes, a Set, un nuevo comienzo dado por Dios. Pero veamos también al otro personaje. Este es Enós, invocando a Dios. Mira, vas a ver ahí en Génesis 4:26. Mira una vez más, Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira qué interesante. A Set le nace un hijo llamado Enós. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira, capítulo 5, versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Leamos hasta el 11. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Mira, Set tenía 105 años de edad cuando le nació su hijo Enós. Lo viste ahí en el versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Él tenía 105 años de edad entonces cuando le nació su hijo Enós. Y sabes, Enós significa hombre. Y proviene de una palabra hebrea que significa frágil. ¡Qué interesante! Frágil, débil. Esto hace referencia a la fragilidad de los hombres. Somos muy frágiles, muy frágiles. La vida es como neblina, diría Santiago. Está por un poco de tiempo y luego desaparece. Mira,
lo sobresaliente en conexión con el nacimiento de este niño es que la gente empezó a reunirse. ¿Sabes para qué? Para adorar a Dios, para poder proclamar su nombre, y también ellos comenzaron a reunirse para orar. Qué bueno es saber esto. Hubo un avivamiento de la adoración a Dios y la oración de fe a medida que los descendientes de Set empezaron a reunirse en el nombre del Señor. Un avivamiento, se despertó el pueblo y ellos se reunían para adorar a Dios, para proclamar su nombre. Se reunían para elevar oraciones al Creador. Mira qué bueno. Y mientras los mundanos canaítas hacían alarde de su fuerza y enojo, los piadosos setitas estaban dando gloria al nombre del Señor. Esto estaba ocurriendo en esos tiempos, y a través de la historia sagrada siempre ha sido un remanente temeroso de Dios el que ha mantenido funcionando la obra del Señor en este mundo. Por más que el mundo se iba corrompiendo y corrompiendo, Dios siempre guardaba un pequeño remanente que pueda ser fiel a su Creador. Y es así entonces como a través de la historia sagrada siempre ha sido un remanente temeroso de Dios el que ha mantenido funcionando la obra del Señor en este mundo. Siempre, vez tras vez, la nación de Israel se desviaba y se iba hacia la idolatría. Y cada vez más iban en decadencia espiritual. Pero un remanente de creyentes se levantaba para mantener ardiendo la llama. Había un pequeño remanente que seguían firmes al Señor. Y ellos no daban su brazo a torcer. Y estas personas valientes, ¿sabes?, clamaban a Dios por liberación, y Dios les escuchaba y contestaba sus oraciones y acudía en su ayuda. Y ahí estaba el Señor levantando una vez más a su pueblo. Después del diluvio, la pequeña familia de Noé fue el remanente que Dios usó para repoblar la tierra. ¿Recuerdas cómo vino el diluvio? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por más que el mensaje de Dios venía y era predicado, el pueblo se negaba a obedecerlo. Todos lo negaban. Todos le dieron las espaldas a Dios, pero hubo un pequeño remanente, 8 personas que se salvaron. Y de ahí el Señor usó a la familia de Noé para repoblar la tierra una vez más. Ahora, si seguimos en la escritura, vamos a ver que el profeta Elías creía que era el único que estaba sirviendo a Dios. Pero, ¿sabes? Aún habían quedado 7,000 personas fieles en la tierra que seguían adorando al Dios verdadero. Cuando Elías creía que estaba solo y dijo, solo yo he quedado, pues tuvo que enterarse que habían otros 7,000 hombres que no habían adorado a dioses extraños, sino que adoraban al verdadero Dios. Había un remanente que estaba ahí. Mira, puedes ver entonces, Dios ha puesto su mirada en un pequeño remanente para que ore, para que confíe en Él y se encargue de hacer el trabajo. Así que cuando la obra de Dios parezca estar fallando en la iglesia o en la organización o en aquello que estemos empezando, y tal vez nos sentimos que somos los únicos que podemos servir al Señor, recordemos a Enós y el remanente piadoso de sus días. No estamos solos. No soy solo yo el que puede hacer la obra del Señor. También hay otros varones temerosos de Dios que están enseñando las escrituras. Así es que no estoy solo. Hay un remanente que sigue clamando al Señor. La palabra dice que no es difícil para el Señor, para Dios, salvar con muchos o con pocos. Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Lo que Él ha prometido se va a cumplir. Avancemos un poco más entonces. Ya hemos visto a Set, ahora hemos visto a Enós. Y quiero que veamos
ahora a Enoc, caminando con Dios. Puedes verlo ahí en Génesis capítulo 5, versículo 12. Mira, 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el 27. Y dice así: vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y, dice el 17, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Mira, aquí está Enoc, caminando con Dios. ¿Y sabes algo? Personas como Cainán, Mahalaleel y Jared parecieran no ser importantes para la historia de la salvación de Dios. Parecieran ser simples nombres que aparecen ahí sin importancia. Pero ¿sabes? En verdad, estos personajes son eslabones vivientes sobre la gran cadena generacional que había desde Seth hasta poder llegar al nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. La promesa de Dios en Génesis 3:15 debía cumplirse y para eso Dios usaría a personas. Dios iba a usar a personas. Y aunque no sean personas distinguidas y que para nosotros parezcan solamente nombres extraños en una antigua analogía, en realidad para Dios estas personas son importantes. ¿Lo ves? Aunque a veces parezca que el trabajo que tú estás haciendo no sea conocido, no sea tan importante, ¿sabes? Para Dios es muy importante, sumamente importante el aporte que tú estás haciendo para su obra. Es muy importante. Mira, cuando Enoc tenía 65 años, su esposa dio nacimiento a un hijo que llamaron Matusalén, que este nombre significa hombre del dardo. Este es el significado de Matusalén, hombre del dardo. Este fue el punto que cambió la vida de Enoc. Aquí empezó, porque a partir de ese momento, dice la Escritura, que él empezó a caminar con Dios. ¿Lo viste? Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó, él empezó a caminar con Dios. Así que la llegada de este bebé cambió la vida. ¿Recuerdas? Decíamos que cuando llega un bebé, la historia cambiaba. Y acá puedes ver entonces, aquí fue donde cambió la vida de Enoc. La llegada de su hijo Matusalén cambió la vida de Enoc. Y el significado del nombre Matusalén no es algo muy relevante, pero su larga vida sí fue relevante. Este hombre vivió 969 años.
Y en el año que Matusalén murió, vino el diluvio sobre la tierra. Mira, después que Enoc tuvo a su hijo, él empezó a caminar con Dios de una manera santa y piadosa. De una manera que pueda honrar a su Creador. Y él empezó a hacer la voluntad de Dios. Ahora, recordar la vida de Enoc nos hace pensar en las palabras del apóstol el apóstol Pedro. ¿Sabes lo que dijo Pedro? Mira, él dijo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira, necesitas vivir de manera piadosa, honrando al Señor. Es así como debemos caminar los cristianos en los últimos tiempos. Caminar de una manera piadosa. ¿Ves? Ahí Enoc empezó a caminar con el Señor. Le nació un hijo y él empezó a caminar con el Señor. Empezó a llevar una vida que honre a su Creador. Es así como debemos vivir tú y yo. Honremos al Señor con nuestra forma de vivir. Vivamos para Él cada día de nuestra vida. Y vivamos como si fuera el último día que vamos a vivir. Estamos viviendo los últimos tiempos. Honremos al Señor con nuestra forma de vida. ¿Sabes? Recordar que Cristo viene por su iglesia debe movernos, debe motivarnos a vivir en santidad, a llevar vidas santas. Es así como debemos vivir. Mira, esto debe motivarnos entonces a poder ser obedientes al servicio del Señor. Obedezcamos a Dios. Ahora, continuando con nuestro estudio, vemos que la frase "y murió" no se utiliza para Enoc. ¿Viste ahí? Adán murió, ¿sí? Set murió. Todos murieron. Pero acá, para Enoc, no vas a encontrar esa frase "y murió", ya que Enoc es uno de los hombres en la Escritura que nunca murieron. Ellos no murieron. Tanto Enoc como Elías, ellos fueron llevados con vida al cielo. Ya lo viste acá en cuanto a Enoc. Para revisar en cuanto a Elías, puedes ver ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Para entenderlo mejor puedes leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y vas a ver cómo Elías fue llevado vivo al cielo. Y algunos estudiantes de la Biblia ven en el arrebatamiento de Enoc, ellos ven este acontecimiento. Mira, Enoc fue arrebatado antes del diluvio y algunos estudiantes bíblicos ven en este arrebatamiento una imagen de la iglesia siendo arrebatada antes de la tribulación. Puedes verlo ahí, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, puedes leer hasta el capítulo 5, versículo 11. Tú puedes mirar ahí esto. Ahora, fue por fe que Enoc fue llevado al cielo. Fue por fe. Él caminó con Dios. Él le creyó a Dios y él se fue a estar con Dios. Qué tremenda bendición. Por fe. Fue por fe. Imaginémonos un poco cuán difícil fue para Enoc caminar con Dios justo en los tiempos antes del diluvio, cuando prevalecían los vicios, cuando la maldad había aumentado terriblemente en el mundo, cuando la violencia hacía de las suyas. ¿Sabes? Ahí solo había un pequeño remanente de personas que creyeron en Dios. Cuán difícil sería para Enoc entonces caminar con Dios en aquel tiempo. Cuán difícil debió haber sido caminar con el Señor en ese tiempo. Pero la vida de fe de Enoc no era una cosa privada, ya que él
anunció con denuedo que Dios habría de venir al mundo para juzgar los pecados del mundo. Y puedes verlo ahí en Judas, en los versículos 14 y 15. ¿Sabes? La vida y el testimonio de Enoc nos recuerdan que sí es posible ser fieles a Dios en medio de una generación maligna y perversa. Hoy estás viviendo esa generación maligna y perversa, donde se están aprobando nuevas leyes que abiertamente se van en contra de Dios. Y cuando tú eres una minoría, en medio de todos, tú puedes marcar la diferencia. Puedes ver ahí a este hombre caminando con Dios. Enoc caminó con Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y él testificaba de que un día vendrá Dios para juzgar. Así es que recordando eso, tú sigues siendo fiel. Camina con toda honestidad en medio de este mundo perverso. Cuando aún el mismo pueblo cristiano que dice amar a Dios vive como vive el mundo, tú no te acomodes a ellos. Marca la diferencia y camina con Dios. Vive honrando a tu Creador. ¿Sabes? Entonces te decía que la vida y el testimonio de Enoc nos recuerdan que sí es posible ser fieles a Dios en medio de una generación maligna y perversa. No importa cuán oscuro sea el día o qué tan malas son las noticias. Tenemos la promesa del regreso de nuestro Señor para animarnos y motivarnos a vivir con toda honestidad, a vivir en santidad, a vivir para agradar a nuestro Creador. Es así como debemos vivir. Ahora, ya hemos visto a Enoc también. Quiero que veamos ahora el cuarto personaje, y él es Noé. Noé es el cuarto personaje. Noé, descanso y consuelo de Dios. Y puedes verlo ahí en el 5:28. 5:28. Mira, dice así la palabra del Señor. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Versículo 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Mira, te dije hasta el 6:8. Dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mira, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos
de Jehová. ¿Sí? Leímos entonces ahí la porción desde Génesis 5:28 hasta el 6:8 de Génesis. ¿Sí? Podemos ver entonces que aunque llevaban el mismo nombre, el Lamec de la línea de Set era radicalmente diferente al Lamec de la línea de Caín. ¿Puedes ver? El Lamec de Set engendró un hijo llamado Noé, el cual caminó con Dios. Puedes verlo en Génesis 9:6. Y fue usado por Dios para salvar a la raza humana y para dar continuidad a la promesa mesiánica. En cambio, el Lamec de Caín fue un asesino. Acá observemos algo en este pasaje. Acá podemos ver primero esperanza. Esperanza. Mira, Noé, descanso y consuelo de Dios. Podemos ver acá esperanza. En el 28 que leímos del capítulo 5, sí, una vez más, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. Mira lo que dijo su padre. Sí, dice que Lamec dijo acerca de Noé, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Puedes ver aquí esperanza. El padre tenía esperanza en el hijo que le nació. Puso su nombre Noé. Mira, puedes ver acá esperanza. La gran inquietud de Lamec era que la humanidad pudiera encontrar consuelo y descanso en medio de un mundo maligno donde era necesario sudar mucho apenas para sobrevivir. Y acá el padre tenía esperanza entonces en que su hijo cambiaría la historia. En estos días la vida era muy difícil y la única esperanza que tenían los verdaderos creyentes era la venida del Redentor prometido. Mira, Lamec llamó a su hijo con el nombre de Noé, un nombre que suena como la palabra hebrea consuelo. Su oración era que su hijo de algún modo trajera al mundo algo de descanso. Esa era su oración. Que su hijo pudiera traer descanso y consuelo, ya que era una necesidad apremiante para todos. Esto era lo que necesitaban urgentemente. Lamec tenía 682 años y Noé 500 cuando nació su hijo Jafet. Mira, Jafet. Y puedes ver acá entonces que la lista de Génesis 5:32 no corresponde al orden de nacimiento de los hijos, porque Cam era el hijo más joven de Noé y Jafet era el mayor. Entonces, el orden de nacimiento debería ser Jafet, Sem y Cam. Ahora, sigamos avanzando un poco. Ahí en los versículos del 1 al 7 podemos observar también conformidad. Sí, hemos visto esperanza. Ahora mira, conformidad. En los versículos del 1 al 7 que ya leímos estos pasajes de Génesis del 1 al 7. Aquí tú puedes ver conformidad. ¿Sí? Aconteció, dice el 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Sí? Y vemos acá, conformidad. Y aunque aquí no se menciona el nombre de Satanás, él y sus demonios estaban haciendo hasta lo imposible para que no llegara a nacer el Redentor prometido. Él empezó a trabajar y no descansaba. Y fue lo que siempre he intentado hacer, que no venga el Redentor prometido. Aún a Cristo mismo se atrevió a ponerle trampas, tentaciones, intentando hacerle caer. Pero el Señor respondió siempre, escrito está. Él respondió con la palabra. Mira, entonces ves acá cómo él hacía hasta lo imposible para que el Redentor prometido no llegara a nacer.
Y sabes, este ha sido el propósito de Satanás a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y después de todo, él no quería que su cabeza fuera aplastada por el Salvador. Esa era la promesa. ¿Sí? ¿Ves ahí? Entonces, una de las artimañas más exitosas de Satanás es la conformidad. Si él puede engatusar al pueblo de Dios para que abandone su privilegiada posición de separación del pecado, así como de su comunión con Dios, entonces puede corromperlo y llevarlo a pecar. Ese es el trabajo del diablo. Y él está intentando engatusarte, tratando de envolverte para que tú te llegues a apartar del camino. Y él te va a poner 1001 trabas para hacerte fallar, para desanimarte y para sacarte del camino correcto. Ese es el trabajo del enemigo. Ahora, ¿cuál era el plan de Satanás para derrotar al pueblo de Dios en los días de Noé? ¿Cuál era? ¿Sabes? Era inducir a la línea piadosa de Set para que se mezclaran con la línea impía de Caín, y así abandonarían su devoción al Señor. Eso es lo que Satanás intentaba, que la línea piadosa de Set se llegue a mezclar con la raza impía de Caín. Y entonces, de esa manera, el pueblo de Dios perdería fuerza. ¿Sabes? Esta es la misma tentación que los cristianos enfrentamos hoy en día. Tener la amistad con el mundo y así constituirnos en enemigos de Dios. ¿Recuerdas Santiago 4:4? Si te haces amigo del mundo, te conviertes en un enemigo de Dios. Pero el diablo quiere cada vez más envolver al cristiano para llevarlo al mundo, que sea muy apegado al mundo, muy amigo del mundo. De esta manera te haces enemigo de Dios. Imagina, si tú como padre estás siendo amigo del mundo, tus hijos lo están viendo y lo están viviendo. No te sorprendas que cuando ellos crezcan, ellos no quieran saber nada de Dios. Nada. Porque tú los llevaste al mundo, les metiste el mundo en su cabeza. Cuando debes meterles la palabra de Dios en su cabeza y en su corazón. Más bien les metiste el mundo y les proveías todo del mundo. ¿Sí? Los últimos juegos de video, cómprale. Los últimos muñecos que están a la moda y que te los presenta el mundo, pues dáselo a tus niños. Y los cada vez más un nuevo superhéroe. Y ellos identificándose con el mundo. No te sorprendas que después ellos no quieran saber nada de Dios, el Creador. Entonces, este es el trabajo del diablo. Él quiere que puedas tener amistad con el mundo para que te conviertas en un enemigo de Dios. Mira, amar el mundo y conformarnos al mundo, en lugar de estar separados del mundo como Dios nos manda. El enemigo quiere más bien que tú seas amigo del mundo. Y esta es la estrategia de Satanás para involucrar a los cristianos en el mundo y apartarlos del camino correcto. Eso es lo que el enemigo está haciendo, sin que te des cuenta. Conformidad. Acá el pueblo de Dios se llegó a conformar y se mezclaron con el mundo. Tú puedes verlo aquí entonces. Mira, Dios afirma que el juicio está por venir debido a lo que los hombres han hecho. Se han apartado del Dios vivo. Se han apartado. Dios es paciente con todos los pecadores perdidos, pero también llega un tiempo en que debe sobrevenir el juicio. Pero no es porque Dios sea malo, sino porque el hombre se ha corrompido, se ha pervertido, tiene su mente y su corazón depravados. Mira el versículo 5, ahí puedes ver en el capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira, puedes verlo ahí entonces.
Y es por esto que viene el juicio de Dios. ¿Sabes? Durante ese tiempo de gracia, Noé preparó el arca y dio testimonio de que el juicio estaba por venir. Y él utilizó el mismo mensaje que Enoc había dado durante su vida aquí en la tierra. Y por más que Dios envió su mensaje por medio de sus testigos, la gente no estaba dispuesta a escucharlo. Y lo mismo sucede hoy. La gente escucha más al mundo que el mensaje de Dios que viene a través de sus mensajeros. Puedes ver acá entonces, cuando los setitas se conformaron al mundo y se mezclaron con los cainitas, fueron destruidos. Y fueron más bien destituidos de la bendición de Dios. Ahí está. ¿Ves acá entonces? Ellos mezclándose con el mundo y se perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Ellos se mezclaron con mujeres impías sin considerar la voluntad de Dios. Y al hacer esto, pusieron en peligro el cumplimiento de la promesa allí en Génesis 3:15. Dios no traería al Redentor al mundo por medio de un pueblo no santo. En esos días, ellos no pensaban para nada en la advertencia que Dios les había dado por medio de Enoc y por medio de Noé. Pero un juicio estaba por llegar. Él tenía que desaparecer a todos aquellos que le llegaron a dar las espaldas. Y de ese pequeño remanente fiel, volvería a poblar la tierra. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Así que cuando el juicio llegó, tan solo 8 personas se salvaron. La maldad del hombre era inmensa. Todo lo que podían imaginar en sus mentes era solamente maldad. No era ninguna sorpresa que Dios decidiera enviar el juicio. No era ninguna sorpresa. Mira, has visto acá esperanza, has visto conformidad, pero ahora mira gracia. La gracia, el versículo 8. Ahí en Génesis capítulo 6, el versículo 8, mira, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí puedes ver, la única forma en que la gente puede salvarse de la ira de Dios es por medio de la gracia de Dios. No hay otra forma, por medio de su gracia. Pero la gracia no es una recompensa que Dios da por llevar una vida buena. No, no es por obras la salvación. Más bien es la respuesta de Dios ante una fe salvadora. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa había de salvarse, dice Hebreos 11:7. Mira, la verdadera fe involucra a todo el ser de la persona en su interior. Mira, la verdadera fe involucra a todo el ser de la persona en su interior. La mente entiende la advertencia de Dios. El corazón teme por aquello que está por venir y la voluntad actúa en obediencia a la palabra de Dios. ¿Ves acá? Mente, corazón y voluntad. Mente, corazón y voluntad actúan en obediencia a la palabra de Dios. Así que entender la verdad de Dios, pero no actuar en conformidad con ella, ¿sabes? No es una fe bíblica, sino simplemente un asentimiento intelectual de una verdad religiosa. Un mero entusiasmo emocional sin una comprensión del mensaje de Dios tampoco es fe verdadera, ya que la fe verdadera se basa en un entendimiento de la verdad. Reconozco que soy pecador, ¿sí? Reconozco, entiendo que soy un pecador y temo por el juicio que va a venir a mi vida por ser un pecador, me espera la muerte y la condenación. Entonces, entiendo que hay un Salvador, que Dios envió para salvarme de mi pecado y que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Entonces yo acepto a él, al Salvador que Dios me proveyó. Y ese Salvador es Jesucristo, aquel que viene a salvarte de una segura condenación. Cristo quiere salvarte
Ningún santito milagroso o ninguna virgencita milagrosa te va a salvar si no le das un lugar a Cristo en tu corazón. Lee la Biblia para que nadie te engañe y para que nadie te mienta. Aquí puedes ver gracia. Noé halló gracia. Por gracia él fue salvo. No es que fue el más guapo, el más inteligente, el que tenía más dinero. No, nada de eso te va a salvar. Solamente tu fe puesta en Cristo es lo que te va a salvar. Mira, tener la mente iluminada y el corazón inquietado, pero no actuar en obediencia al mensaje, tampoco es fe. Tampoco es fe, porque la fe sin obras es muerta, lo dijo Santiago. Así que mente, corazón y voluntad están involucrados al mismo tiempo en una fe bíblica verdadera. Ahí está. Mente, corazón y voluntad están involucrados al mismo tiempo en una fe bíblica verdadera. Todo aquel que ha sido salvado del pecado ha sido salvado por gracia, no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. ¿Sabes? Debes entender esto entonces. La salvación es un don de gracia de Dios que puede ser aceptado por fe o puede ser rechazado. Tú decides. Una vez más, el mensaje de salvación está llegando a tu vida. Tú decides qué hacer con él. O lo rechazas como rechazaron la gente en los días de Noé y todos perecieron ahí. O lo aceptas y entras al arca. Es Cristo. Cristo quiere salvarte. Hoy, en este tiempo de gracia, Cristo quiere salvarte. Este tiempo se va a acabar. Así como en los días de Noé, las puertas del arca, la puerta el Señor la cerró y nadie pudo abrirla. Por más golpes que daban, se acabó la oportunidad. Así que hoy es la oportunidad. O recibes al Señor o lo rechazas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Hoy tienes la oportunidad de confesar tus pecados y aceptar a Jesús como tu Salvador para que puedas recibir el mejor de los regalos. Si le abres tu corazón a Cristo, recibirás la vida eterna, serás llamado Hijo de Dios. Tu cuerpo llegará a ser templo del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda bendición! Así que no sigas resistiéndote. Y ahora mismo tú puedes abrirle tu corazón a Cristo. Ahí donde estás. Yo te invito a que puedas experimentar la gracia de Dios, esa gracia que Dios tiene para ti en esta noche. Si quieres abrirle tu corazón a Cristo, ora conmigo. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás y ora conmigo y dile así: Señor del cielo, Creador del universo, Dios Todopoderoso, te doy gracias por hacerme entender tu palabra, por hacerme ver que soy un pecador y que no puedo hacer nada para salvarme por mis propios méritos. Ninguna obra, por más buena o grande que sea, me hará acreedor de un lugar en el cielo, ya que tu palabra dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, y ahora por fe yo abro mi corazón a Cristo. Amado Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el único que puede salvarme de una condenación. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y por derramar hasta la última gota de tu sangre para pagar por mis pecados. Te confieso como mi Salvador. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Rey, gracias, Papá del cielo, por tu palabra en esta noche. Gracias por aquellos que hicieron esta oración de fe, Señor, confesando de todo corazón a Jesús como su Salvador. Tú sabes, Padre, si lo hicieron de todo corazón, ellos son tus hijos, y sé que tú cuidarás de ellos y les ayudarás en su crecimiento espiritual. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su palabra es buena.
Gracias al Señor. Si tú oraste recibiendo a Cristo como tu Salvador, puedes comunicarte con nosotros para poder guiarte en tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga. Te invito a que podamos despedirnos cantando. Bendiciones. Qué hermoso es poder escuchar lo que el Señor tenía para nosotros. Vamos ahora a cantar una alabanza más antes de despedirnos. Esta alabanza que dice, debemos deleitarnos en nuestro Dios, tener comunión con Él y así Él va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Cantamos, hermanos. Qué hermoso, hermanos, que lo que hayamos aprendido en esta noche, que lo que hayamos recibido de parte de Dios en esta noche, sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.